los diferentes medios de comunicación. Listo. Bueno, chicos, saludarlos esperando que tengan un muy buen día. Em, para los que pues ingresan primera vez en el CIPAS, mi nombre es William Andrés Ávila Leiva y pues soy el tutor encargado del curso de cálculo integral al cual ustedes están vinculados. Antes de iniciar, indicarles que ustedes pueden intervenir, preguntar las veces que sea necesario. Si no llegan a entender algún proceso, están en toda la disposición de preguntar las veces que sea necesario, ¿bueno? O intervenir o interrumpir. Lo bueno del CIPA es que pues lo podemos hacer más personalizado y la idea es que ustedes pues tengan la oportunidad de solventar las diferentes dudas o los diferentes procesos. Bueno. En este caso, o en el ciclo del día de hoy, vamos a abordar una de las partes pues, que se consideran, no le llamemos difícil, no le llamemos compleja, pero de más atención, de más observación, y son los sólidos en revolución. ¿Sí? ¿Por qué? En la retroalimentación que se ha hecho hasta el momento en los foros, me he dado cuenta que la mayoría han tenido una dificultad, la mayoría ha tenido una dificultad con relación a la graficación. La graficación. ¿Por qué? Digamos que el método analítico de desarrollo no ha sido tan, digamos, o sea, no se han encontrado errores realmente. Lo han hecho muy bien hasta el momento. El método de desarrollo analítico, o sea, el procedimiento, bien. Pero he observado que en los gráficos, la mayoría o no los coloca o coloca gráficos bidimensionales, o sea, en 2D. Y cuando nosotros hablamos de sólidos en revolución, pues estamos hablando de un sólido tridimensional, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es que empecemos, porque dentro de 8 días vamos a tener otro CIPA explicativo. Vamos a abordar cómo los métodos de sólidos en revolución se dividen en dos, ¿no? Bueno, como en cuatro partes como tal, pero los ejercicios que se les han asignado a ustedes se desarrollan normalmente por arandelas o por discos. Y en este caso, en la clase de hoy vamos a abordar discos. Si Dios quiere, para la siguiente clase vamos a abordar arandelas. Y para el último CIPA que alcanzamos a ver, pues ya va a ser relacionado más a la temática, bueno, o si es posible, a la prueba de orden cerrada, o la prueba POC. Bueno, entonces vamos a iniciar con las consideraciones generales. Antes que nada, pues recomendar, chicos, que es muy importante la participación en los foros, que las gráficas sí o sí deben ser realizadas, o sea, deben llevar al pie de la letra lo que exige las guías. Estar muy pendiente de los calendarios porque creo que ya estamos a tiempo medio de entrega de la actividad. Hay estudiantes que han estado entregando los ejercicios por fuera de las plantillas. Recordemos que ya hay unas plantillas predefinidas. Hay unas plantillas predefinidas y ellas, digamos que van con el paso a paso o con la explicación de lo que tienen que hacer en cada punto. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que empiezan de pronto a cargar sus aportes por separado y al final no cargan el documento que contiene la introducción o las conclusiones o los objetivos, sino que simplemente colocan el desarrollo del proceso y la guía establece que ustedes deben entregar prácticamente el trabajo pues entero, ¿no? Con todos sus componentes, con todos sus elementos. Entonces, para eso es recomendable que vayan ustedes cargando el desarrollo a las plantillas. Con eso, pues de pronto se evitan dificultades de estar pasando de un lado a otro al final. ¿Listo? Les valoro pues bastante también a los presentes, Humberto, Estefan, Milena y Camilo, la participación en este tipo de actividades como CIPAS y webconferencias. ¿Listo? Ahora bien, se nos viene un punto muy importante y es la participación de los eventos de ciencias básicas. Yo en los foros, en todos los foros, ya compartí en el último mensaje donde se invita a la webconferencia del día de mañana, porque recordar que también les envié la grabación de la temática de la webconferencia que trata este tema que nosotros vamos a trabajar hoy. Ya esa grabación les quedó cargada en los foros y se los envío también para el grupo de Teams. Sin embargo, ahí también en los foros les he cargado un hipervínculo, por favor busquen bien, donde van a encontrar todos los insumos que nosotros requerimos para hacer la infografía.
¿Sí? Llámense esas sobre todo son las reuniones asincrónicas. Y pues también les estamos semanalmente compartiendo las programaciones para los eventos asincrónicos para que ustedes puedan participar ya sea de forma sincrónica o en su defecto asincrónica para que puedan hacer la infografía. ¿Listo? Recuerden que ese paso es si ustedes se toman el trabajo de leer el modelo de calificación, para ese punto de la infografía se están dando suficientes puntos para considerarlo un elemento bastante importante, ¿no? Al igual que también la realización del video. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta con relación a estas consideraciones generales que siempre tenemos. O digamos que todo ha quedado claro. Esperemos que hasta el momento sí. Bueno, entonces, dando continuidad, eh, Dando continuidad, dice aplicaciones de la integral relacionadas con el área entre funciones y sólidos en revolución y valor medio. Bueno, para el día de hoy especialmente, repito, vamos a abordar los sólidos en revolución y específicamente el método de discos. Entonces, como lo acabo de indicar, ustedes también en los ejercicios hay otro modelo que es el de arandelas, ese lo vamos a ver si os quiere para el siguiente CIPAS. Bueno. Sabemos que los sólidos en revolución nos pueden generar diferentes figuras, ¿no? Entre esas, pues tenemos los cilindros, los conos y las esferas. Ahora, si lo que nosotros hacemos girar es elementos curvos, pues nos van a dar diferentes elementos, ¿sí? Como por ejemplo, si llegamos a hacer rotar una parábola, pues ya no nos va a generar directamente los tres sólidos principales, sino una variación de la fórmula de estos. Y es lo que vamos a ver ahora en la parte de GeoGebra. Entonces, un ejemplo de esto es cuando hacemos girar, por ejemplo, un segmento que puede generar un rectángulo con su área específica y si lo hacemos girar alrededor del eje Y, por ejemplo, en este caso, está girando alrededor del eje Y, pues se nos convierte en un cilindro. Ahora bien, si digamos que el eje por el que gira no es Y, sino que su eje fuera X, entonces giraría de esta manera, ¿cierto? Que nos quede claridad acerca de cuál es el eje al que nos tengamos que rotar, porque cada ejercicio sólido en revolución establece sobre qué eje, perdón, se está haciendo rotar el dicho sólido. ¿Listo? Ahora, nosotros nos basamos en una fórmula bastante similar a lo que nosotros anteriormente llamábamos sumas de Riemann, porque lo que nosotros hacemos es vincular cada elemento de X con su correspondiente imagen en Y para poder hallar bueno, el área de este sector y al ponerla a rotar, pues vamos a encontrar finalmente el volumen. Eso lo vamos a explicar ahora con la fórmula que viene a continuación. Este es el método de discos. ¿Sí? Digamos, nosotros lo que agarramos es cada sección y en este caso, por ejemplo, llamaríamos el radio, estamos llamando a cada elemento X, ¿sí? Ahora, la variación de ese X correspondiente o representado en esta parte, voy a ampliarlo para que se vea un poco mejor. Observamos que la parte f de x1, que sería multiplicado por pi, porque sabemos que el radio el área de una figura circular es pi por radio, el volumen pi por radio al cuadrado, nos hace referencia prácticamente al volumen de la esfera, multiplicado ¿por qué? Por el diferencial de x que hace referencia pues a esta distancia como tal. Entonces, al interpretar estos valores, desde un segmento A, o sea, si hallamos la integral desde un segmento A hasta un segmento B y lo interpretamos como si fuera el volumen de un elemento circular, entonces, ¿qué nos daría? Pues pi multiplicado, y eso a esto es a lo que llamamos método de pi multiplicado por la integral desde A hasta B de la función que nos estén dando elevado al cuadrado por dx. O sea, esta fórmula es en la fórmula que nos tenemos que basar para el método de discos. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y cuándo se aplica el método de discos? ¿Y cuándo se aplica de pronto el método arandelas? O sea, ¿cómo sé yo la diferencia? Pues sencillo, el método de discos es cuando se nos genera un área segmentada en el momento
pero no tiene que ver de pronto con otras funciones que se intersecan. ¿Por qué? O sea, si yo tengo simplemente un segmento de una curva, un segmento de una figura, y eso es lo que me van a poner a mí a rotar, pues tengo que utilizar el método de discos. Pero si a mí se me llegaran a intersecar, si a mí se me llegaran a intersecar, por ejemplo, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo, si a mí se me llegara a intersecar la parábola, voy a hacerlo así a grosso modo como para que me entiendan, con la función de raíz de x, por ejemplo, y lo que yo necesito poner a rotar es este segmento que está aquí, pues ahí sí ya tengo que utilizar el método de arandelas, pero pues este tampoco es cosa de otro mundo, porque es lo mismo, y eso que lo vamos a explicar en la siguiente clase para que sea mejor descrito. Integral desde A hasta B de la función que esté sobre al cuadrado menos la función que esté debajo al cuadrado por dx. Eso lo vamos a explicar para la siguiente clase, pero básicamente se basa en esta misma fórmula. ¿Listo? No les adelanto mucho porque la idea, como les digo, es que hagamos los diferentes IPAs y que todos participen en estos. Entonces, a esto hace referencia a nuestro método de discos y es cuando tenemos una simple función. Por ejemplo, en este caso tenemos es esta curva. Esta curvita o este segmento de curva partido desde A, que es nuestro límite inferior, hasta B, que es nuestro límite superior, se va a poner a rotar. Entonces, lo que, repito, esto se basa bastante en algo similar a lo que nosotros hacíamos en los fines de Riemann, porque lo que hacemos es hacer una sumatoria general desde ahí, o sea, desde el primer elemento hasta el último elemento, que es el enésimo elemento, de la multiplicación de pi por el elemento radio al cuadrado. O sea, ¿qué es esto? Sí, entonces, o sea, aquí lo que tenemos es como si fuera el volumen de una zona circular y la sumatoria de cada uno de esos volúmenes. Y eso es lo que nos va a generar el volumen total. Pero bueno, vamos a aplicar esta fórmula y la vamos a hacer con este ejercicio que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Y observemos muy bien, muchachos. Este ejemplo va a ser el hincapié de todos los ejercicios, o por lo menos de los ejercicios que se les asignaron a ustedes. ¿Sí? Este ejemplo es prácticamente, contiene, o les voy a dar prácticamente los tips que ustedes deben tener en cuenta para cada uno de los elementos que se les ha asignado. Entonces, nos dicen que tenemos inicialmente la función y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Desde un x1, si observamos que nos están diciendo que lo rotemos desde x1 hasta x2 y y igual a 0. Ahora, en el momento alrededor del eje X nos están diciendo que la rotación tiene que ser sobre el eje X, o sea, sobre este eje nosotros vamos a poner a rotar esta figura. Entonces primero vamos a hacer la parte analítica procedimental y después vamos a hacer la parte gráfica, que a ustedes de pronto lo que les ha quedado más difícil es la parte gráfica. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a explicar la parte procedimental, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula que estamos viendo anteriormente? Nos dice pi. Les pido una disculpa a la escritura, es que tengo descargada la tabla gráfica, entonces me va a tocar hacerlo con mouse. Pi por la integral desde A hasta B de la función que nosotros estemos evaluando, nuestro f de x elevado al cuadrado por dx. Entonces, simple y sencillo, nosotros decimos que reemplazando en dicha función, pues pi es una constante. Por favor, me confirma si me están escuchando claro. Es que por acá, como está lloviendo durísimo, hay caídas de internet y creo que no sé si se Sí, está señor, se escuchando. escucha fuerte. Ah, Sí, bueno, sí se escucha. perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, tenemos pi por la multiplicación de la integral. Nuestra integral nos están dando los límites de integración desde 1 hasta 2 de nuestra función. Nuestra función, ¿cuál es nuestra función? Ojo, nuestra función no es y, nuestra función es lo que va después del igual. Entonces sería x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado, y nos están diciendo que eso está siendo elevado al cuadrado por dx. Ojo, ojo, no confundir el cuadrado de la fórmula con el cuadrado del método discos, ¿listo? O sea, el cuadrado de la función con el cuadrado de la fórmula de método discos, para que me entiendan. Entonces tendríamos pi
por la integral definida de 1 hasta 2, nuevamente porque no lo hemos solucionado. Y aquí sabemos por una operación entre potencias que si yo tengo una potencia elevada por otra potencia, pues se multiplican. Ojo, no se suman, se multiplican. X elevado a la 4 de X. Entonces procedemos a integrar antes de evaluar, pues sería pi. ¿Cuánto es la integral de X a la 4? Pues nos dice el algoritmo general de la integración, que yo simplemente tengo que sumarle 1 y el resultado lo coloco en el denominador. Y como esto es evaluado, pues decimos evaluado de 1 a 2. Ahora bien, eh, como no es una integral indefinida, es definida, pues no colocamos más c, ¿no? Si hubiera sido sin límites de integración, sí le colocamos el más c. Entonces, pi por, abrimos y evaluamos. Decimos 2 elevado a la 5, 5 menos 1 elevado a la 5 sobre 5. Vamos a continuar desarrollándolo acá arriba donde hay más espacio. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta operación? Igual. ¿Sí? 2 elevado a la 5, ¿cuánto nos da? Pues fácil, multiplicamos 5 veces el número 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Entonces tendríamos 32 sobre 5 menos 1 sobre 5 y nos daría nuestra respuesta. Sería pi por 31 sobre 5. O podríamos multiplicarlo y también nos daría esto mismo. ¿Listo? Este sería nuestro resultado, pero pues sin operarlo como tal en el momento. Pero nosotros podemos hacer dicha multiplicación a ver cuánto nos da. Entonces multiplicamos pi por 31 y eso lo dividimos entre 5. Nos daría aproximadamente 19,47 o 19,48 para los que redondean, ¿listo? O sea, entre esos dos valores nos tiene que dar. Y bueno, la parte analítica o la parte procedimental, como les indico, es realmente sencilla, es realmente fácil, así como lo acabamos de mostrar, pero lo que se les ha dificultado a ustedes un poco es la graficación. La graficación, entonces voy a explicar, y para eso por favor requiero que me presten bastante atención, voy a explicar la parte gráfica, ¿sí? Cómo poner a rotar el sol. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento de lo que se acabó de explicar, antes de proceder a pasar a la parte, de proceder, perdón, a la parte gráfica. ¿Hay alguna Hasta pregunta? el momento, claro. Ok, muy bien. ¿Los demás? Oh, claro, profe. Listo, perfecto. Sí, pero hasta el momento todo está claro. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el GeoGebra. Recordar que la guía ya no permite que se haga en Python. Ya no permite que se haga en Python, sino siempre en GeoGebra. ¿Listo? Ya la guía es bastante clara en ese sentido, porque antes se les permitía en Python, pero digamos, esto salió de revolución. El código es muy diferente en Python, entonces llevaba a tener más complicaciones, entonces pues, se optó por solo dejar GeoGebra, sí o sí GeoGebra. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a proceder a compartir pantalla completa. ¿Me confirman si ya están observando el GeoGebra, por favor? Sí, señor. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿cómo iniciamos? Como nosotros, y ojo porque esto les sirve para todos los ejercicios que hay presentes. Como nosotros solo necesitamos una partecita de esa función, solo una partecita de esa función, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues para GeoGebra, en ese caso, se escribe la palabra función. Y él me va a preguntar, necesito una función con un listado de números específicos que vayan a pasar por la función, o necesito una función que esté definida desde un inicio y un fin, que es lo que necesitamos. Entonces, nuestra función, ¿cómo se denomina? X al cuadrado.
¿Cuál es nuestro límite de integración inicial? Si no estoy mal, creo que era 1 y nuestro límite de integración final, el 2. Entonces, aquí nos encontramos con el segmento de parábola, que es el que nos interesa, que es el que está aquí graficado. Y repito, para poderlo hacer en álgebra, lo único que tienen que escribir es la palabra función. ¿Listo? Ahora, antes de continuar, debemos abrir el GeoGebra 3D para que podamos vista 3D. Entonces, aquí en la vista 3D, para nosotros tener mejor coordinación, vamos a darle clic derecho en configuración y van a darle eje Y vertical. ¿Para qué? Para que nos quede similar a nuestra vista bidimensional, ¿sí? O sea, eso nos va a generar comodidad a la hora de hacer la rotación, a la hora de observar mejor el gráfico. ¿Listo? Bueno, después de tener esto, nos vamos aquí al lado izquierdo y vamos a agregar un deslizador. Ese deslizador, ¿a qué se lo vamos a agregar? Seleccionamos aquí. Ojo, aquí esta partecita es muy importante. No van a dejar números, sino que van a poner ángulo. ¿Listo? Y nuestro respectivo ángulo va a ser alfa. Y es muy importante ese alfa porque vamos a compartir esa misma nomenclatura para la configuración 3D. Entonces ese alfa es muy importante que quede así como está, alfa igual a 45 grados, va a rotar de 0 a 360 y con un incremento de grado a grado, ¿sí? Para que se vea bien, bien bonito, le dan OK. Y listo, ya tenemos nuestro deslizador. Ojo muy importante, le dan clic al lado derecho. Se dan cuenta que cuando nosotros le damos clic al lado izquierdo y le damos clic al lado derecho, cambian el menú superior. Entonces, nos paramos en el lado derecho y van aquí a este objeto en específico. Buscan rotación axial. Después de haberle dado clic a rotación axial, le dan clic sobre el elemento que van a rotar. Y aquí es muy importante también este paso, chicos, porque el segundo clic se lo van a tener que dar al eje sobre el que va a rotar. En este caso, para mí, va a rotar sobre el eje X. En este punto, en vez de darle 45 grados, ustedes lo que tienen que hacer es borrar y simplemente colocar alfa. Sí, en vez de 45 grados, ¿para qué? Para relacionar la rotación axial con el ángulo alfa del deslizador que colocamos en 2D. Eso lo que hace es relacionar ambas cosas. Y le dan OK. Listo, ya tenemos prácticamente nuestra rotación. Aquí lo único es que no nos está generando el sólido, curiosamente. Bueno, ya está rotando la figura, pero no nos está generando el sólido. Pues sencillo, en este caso, ¿qué debemos hacer? Vamos a dar clic derecho sobre la rotación, vamos a propiedades y le damos mostrar rastro. En mostrar rastro, y ahora sí, vamos a dejar que paso a paso empiece a generarnos el sólido. ¿Sí lo están observando, chicos? Ahora, si ustedes de pronto no tienen que hacer la rotación, no tiene que ser sobre X, sino sobre Y, pues cuando le den rotación axial, recuerden, el primer clic es para seleccionar la función que van a rotar y el segundo clic es para escoger el eje. Entonces, en vez de X, como lo hicimos en este ejemplo, pues simplemente escogen Y no va a rotar de esta manera, sino que va a rotar alrededor del eje Y. Ahora lo vamos a hacer, mejor dicho, para que ustedes observen. Bueno, esta es como la forma a través de rotación punto a punto. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero directamente hacerlo de esta manera, sino hacerlo de otra? Entonces, vamos a parar acá un segundo y vamos a escribir la palabra superficie. Superficie, función, ángulo de rotación. ¿Listo? Vamos ahí, función, ángulo de rotación. ¿Qué función es la que queremos hacer rotar? F. ¿Cuál es el ángulo de rotación? Alfa. Y lo hunden en Enter. Y observen que esto ya les va a generar el sólido. Lo malo es que como quedó rotando, entonces vamos a esperar a que se genere completamente. Sí, porque así no nos va a mostrar nomás una parte. Miren, ahí se está acabando de completar la superficie. ¿Sí observan? Espero que estén todos observando de él. Entonces, si yo llego
a ocultar esta parte de la rotación. Me va a quedar la superficie. Sí. Bueno, observamos que sobre el campo de las líneas se ha hecho otra figura adicional, ¿verdad? Es que no quiero borrarlo porque muy probablemente se desconfigure, pero es otra manera de mostrar el sólido que nos ha quedado. Y ustedes dirán, bueno, profe, listo, ya quedó el sólido, muy bonito, el gráfico, pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es la solución de ese volumen como tal? Sí, miren, aquí ya quedó más bonito. ¿Cómo sabemos a cuánto equivale el volumen de ese sólido? Pues sencillo, entonces prestemos atención. Recordamos la fórmula anterior del método de discos y decimos que en la multiplicación de, buscamos por acá, ¿dónde está pi? ¿Dónde está pi? Pi creo que está acá, aquí. Pi por la integral, que escribe en el comando de integral, buscan donde dice función, abscisa inicial y abscisa final, porque recuerden que nuestra integral es definida, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es f, pero recuerden que en la fórmula no era f nomás, era f elevado al cuadrado. Pilas con eso. Y va desde 1 hasta 2. Y eso nos da 19,48, que efectivamente pues es lo que nosotros tenemos como respuesta, ¿no? Y es eso, muchachos. ¿Qué tal? ¿Difícil? Entonces a esto es a lo que a esto le tienen que tomar el pantallazo para cargarlo como comprobación. Y pues prácticamente la respuesta que les dio el volumen, 19,48. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Difícil? Profe, no, pero hay que prestarle mucha atención a los detalles. Sí, de todas maneras, la grabación de esta explicación les queda en línea para que repitan o repliquen este mismo ejercicio de graficación, lo repliquen con sus ¿qué? Con sus ejercicios. Ahora vamos a hacerlo con rotación en Y, ¿listo? Entonces voy a borrar todo y voy a hacer de cuenta como si empezara de cero, ¿listo? Listo. Entonces, hagamos de cuenta que es este mismo segmento, pero mi ejercicio no va a rotar en relación al eje X, sino que va a rotar en relación al eje Y. Entonces, lo mismo. Voy a crear un deslizador, selecciono, en vez de número, recuerden, colocamos ángulo, damos OK. Listo. Ahora le damos clic derecho, aquí en la parte tridimensional, acá, y vamos a simetría axial. Simetría axial, seleccionamos la figura y el eje al que va a rotar. En este caso, vamos a rotar sobre el eje Y. Entonces, en vez de 45 grados, vamos a escoger alfa, que lo va a relacionar a nuestro deslizador. Y miren cómo hace la rotación en este caso. Y observamos que ya la rotación no la hace con relación a X, sino en relación a Y. Entonces, paramos nuestro deslizador, clic derecho, propiedades, y le damos nuestro arrastre para que nos empiece a generar el sólido. En este caso nos va a dar como si fuera un semicono o un pocillito. Si lo observamos, Sí, señora. listo chicos, entonces básicamente es eso. Eso hubiera sido también lo mismo, pues si la integral pues no la vamos a hacer nuevamente porque la integral sí nos sigue dando exactamente lo mismo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda, no sé si quedó bien claro, espero que haya quedado claro este primer método. Si Dios quiere para las siguientes citas dentro de 8 es explicar el siguiente método y si nos alcanza el tiempo, pues abordamos lo de las aplicaciones, básicamente es más comprensión de lectura, ¿no? Lo de las aplicaciones es más análisis para saber qué tipo de fórmula, desde dónde hasta dónde tengo que integrar. Pero pues realmente esa parte o ese contenido no es tan complicado. Lo voy a someter a votación dentro de 8 días. Si ustedes desean que se abra un CIPA también para
para la tarea 3, que es la aplicación. Pero yo considero que esto es como algo que hay que prestarle atención, que hay que ponerle ojito. Por eso, pues, me tomé de pronto el trabajo de separar los dos temas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta y el micrófono está abierto. No, por mi parte, pues ninguna hasta ahora. Muchas gracias. De mi parte, todo claro, profe. De pronto en la gráfica hay que nuevamente mirar la grabación y uno paso a paso ir realizando Ah, los ejercicios. exacto. Ujú. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, les voy a dejar esta grabación en los foros. Si Dios quiere, entre la tarde de hoy y mañana estaría cargando en los foros la grabación de esta explicación. De igual manera, esto también ya está la grabación de la webconferencia. Si ustedes quieren reforzar, hay toda una web completa sobre este tema, del cual pues van a poder observar. Ay, perdón, del cual van a poder observar nuevamente una explicación adicional que es la del profesor encargado. Bueno, entonces no siendo más, vamos a dejar hasta aquí y espero que tengan un excelente resto de semana y espero sus aportes en los foros para poderlos retroalimentar. Bueno, chicos, Muchas gracias, profe. Señor profe. bueno, feliz mañana. Igualmente.